Buenas noches, aquí estamos transmitiendo. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, saben que se van a ir, están avisándoles a todos, se van a ir uniendo de a poquito. Hola Carmen, ya se sumó, me encanta que se vayan sumando, que estén esperando este vivo, que es una maravilla. Para mí es un temazo, les cuento, un temazo, porque la vida nos atraviesa de duelos todo el día. La vida es un nacer y un morir, pero a todo nivel, no solo de gente cercana, de afectos, de familia, de personas que queremos, sino de mascotas, de proyectos, de sueños. A veces nacen y luego mueren, y ese morir y renacer constantemente es el ciclo de la vida. La verdad que me parece maravilloso hoy poder estar hablando con una especialista como Marlí Saravia, que es realmente alguien que se ha sumergido en esta temática con una especialización en tanatología asistencial y educativa. Y me parece que es hoy, hola, de Cinti desde California, me encanta que se estén sumando, gracias. Gracias, gracias, me encanta que estén aquí, cada día somos más en esta comunidad enorme y qué bueno que les gusten los temas que proponemos. Tengo la suerte de cruzarme con grandes profesionales en la vida. Hace muy poquito participé, y ustedes saben porque lo promocioné, del Congreso Renacer, que son congresos virtuales maravillosos que van a toda Latinoamérica y España. Y ahí éramos 100 ponentes, dentro de los cuales estábamos, por supuesto, la que les habla, y también estaba Marlí Saravia. Y eso es lo más lindo, porque nos conectamos desde todas partes del mundo a través de nuestra habla hispana, pero llegamos hasta otros continentes, ¿no? Como España y otros países de habla hispana, que realmente es un placer que cada día seamos tantos y el español se haya convertido ya en una lengua realmente a nivel mundial muy importante. Bueno, ¿cuántos se están sumando? Gracias, 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 qué lindo que están ahí desde Bélgica. Muy fuerte, desde Bélgica. Bueno, se dan cuenta, miren, hablando recién que llegamos al viejo continente y ahí tienen, desde Bélgica nos ven, pero claramente, seguramente, alguien que habla nuestra lengua. Algún día voy a hacer algún vivo en inglés para quienes también les gustaría participar. Cayetano, mi querido, está ahí como siempre. Ahí va tu guiño, Cayetano. Este es para vos, para que después no me lo pidas. Hay gente que siempre está cerca y a mí me da mucha felicidad saber que cuento con ustedes, con su afecto, con su compañía, con su estar permanente. Me encanta que me manden mensajes por privado, me encanta que me consulten, me encanta que estén presentes, porque un poquito de esto se trata, estar en las redes y tener una comunidad tan grande, estar en contacto con la gente que está ahí y desde un lugar más cercano, y eso es lo que a mí me gusta. Ustedes saben que soy una persona muy afectuosa, los que me conocen lo saben, cercana, y me gusta mucho conectar desde el corazón. Así que bueno, no me voy a extender mucho más porque yo sé que Marlí debe estar cerca. Marlí, no encontré tu invitación, así que si la tenés a mano, mándame cuando estés en línea, mándame la solicitud para entrar al vivo y te doy con gusto el vivo. Bueno, realmente un placer que sean tantos y no quiero que se frenen estos mensajitos, pues me encanta leerlos. Realmente es un placer tenerlos ahí. Son un montón que siguen entrando. Bueno, estoy mirando a ver si entró de alguna manera ya Marlí y yo no la vi. Ahí está, ya te la envié. Ah, ok, Marlí, ahí ya veo que me la enviaste, pero todavía no la veo. A ver, no la veo. A ver, solicitud, acá hay otras solicitudes, esta no está. No la veo, Marlí, no la veo. Hay un montón de mensajitos, pero no veo tu solicitud. ¿Querés mandármela de nuevo, Marlí, porfi? Acá está, pero no, habla de que te uniste nada más. ¿Ves? Acá me habla de que te uniste, pero no que me mandaste la solicitud. Es llamativo, pero no me entró. A ver. No. Bueno, intentá mandármela de nuevo. A ver. Te busco yo, Marlí. Ahí va. Con mi invitación, espero que vos tomala y entras. Bueno, mientras tanto nosotros sigamos charlando. Cuéntenme de dónde
viniendo, de dónde están entrando. Ahí entra Marley. Hola Marley. Pues esta es la tecnología, Silvia, aquí Lo que estamos. es cierto, un gusto tenerte. ¿Sabes qué pasa? Que entraron muchísimos mensajes. Seguro quedó en el medio. Marley, tenemos eco. ¿Hay algo en el sonido que tendría que estar bajando el volumen? A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Te estaba Sí. escuchando con eco. Así que debe haber quedado perdida la solicitud en algún lado, pero por suerte ya al mandártela volviste a tomar. Bueno, bienvenida Marlí, qué lindo tenerte acá. Ella es guatemalteca y vive en Canadá hace muchos años. Y como dije, es tanatóloga especializada en tanatología asistencial y educativa, que me parece un temazo, Marlí, yo les decía, porque la realidad es que los duelos nos atraviesan la vida. Todo el tiempo estamos atravesando algún duelo y no tiene que ver, porque tenemos en el imaginario el concepto de duelo, muerte, persona. Y en realidad todo el tiempo la vida es nacimiento y muerte, ¿no? Y no es solo de personas, puede morir una mascota y nos duele el alma, puede morir un proyecto que teníamos todas las expectativas puestas en eso. Entonces creo que hay un montón para hablar de este tema y bueno, ¿qué más que hacerlo con una gran especialista como vos? Primero me gustaría que me cuentes, si quisieras, en un pequeño resumen, qué es la tanatología asistencial y educativa. ¿Te parece? Bueno, primero mil gracias Silvia por la invitación, encantada de estar aquí con tu grupo, veo que ya están ahí conectándose de varias partes del mundo, muy feliz y saludos cordiales para todos, me alegra mucho por ti, el estar aquí con una persona tan linda como tú, realmente me siento muy afortunada, te lo Gracias agradezco. igualmente. Pues en realidad, empezando por lo que tú me dices, yo me metí a estudiar tanatología, todo lo que es directamente esta diplomatura, precisamente porque yo estaba en otra área, yo soy licenciada en Administración de Empresas con una maestría en Recursos Humanos y todo el tiempo estaba metida en todo lo que es recursos humanos, etcétera. Pero por una enfermedad, ya empiezan ya a decir los velos que tú dices que vivimos varios, me tuvieron que hacer un trasplante de riñón. Wow. Cuando me hicieron ese trasplante, fue así, un antes y un después. Empezás a verte entre la vida y la muerte, se me complicó todo, el proceso fue difícil y esto me hizo mucho así como reflexionar de aquellas cosas que te mueven la existencia y tú dices, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sigo viva? ¿Qué es lo que todavía tengo que hacer? Y eso me llevó a estudiar lo que es el acompañamiento psicoespiritual, que fue lo primero que estudié, que es la parte de psicológica y también espiritual. Y entre los módulos estaba el módulo de acompañamiento en duelo. Yo nunca había escuchado al respecto y ni sabía ni había escuchado sobre tanatología. Cuando empecé a estudiar el acompañamiento en duelo, empiezo a ver que existía, pero la tanatología en sí se mira como una parte de una especialidad médica, como igual que existen los ginecólogos, existen los Claro, pediatras, claro. existen los tanatólogos, pero ya a nivel de doctorado. Bien. Dije yo, bueno, yo no soy doctora en medicina, ¿cómo puedo hacer para estudiar esto? Entonces me dicen, no, sí existen, pero a nivel de diplomaturas. Entonces ahí fue donde empecé yo a ver cómo podía hacerse. Estudié te digo yo, como 2 años. Primero estudias el acompañamiento en duelo, que es para las personas que están pasando por un duelo por cualquier tipo de pérdida. Claro. Luego estudié lo que es el acompañamiento en personas que están en final de vida, que es ya sea por alguna enfermedad que les han declarado o bien porque ya están en edad, entonces ya están como en las últimas. Claro. Y de todo esto, después estudias otro montón de diferentes temas, por así decirlo, hasta llegar a tener la diplomatura en tanatología, que la tanatología, si lo miras directamente o te metes al diccionario, no es otra cosa más que el estudio de la muerte, así te dice literal, es Así. todo lo relacionado a la Exacto, muerte. claro. Pero si nos vamos directamente a lo que es el duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. Ujú. Entonces, cuando estamos en duelo es porque tenemos un dolor. ¿Y un dolor por qué? Por una pérdida. Entonces,
¿Qué es una pérdida? Es cualquier tipo de pérdidas que se viven a lo largo de nuestra existencia. Entonces, ¿por qué te duele? ¿Por qué querías esto que estás perdiendo? Porque si no lo hubieras querido, no te doliera. Entonces, todo va así como relacionado. Y cuando uno lo empieza a ver así, dice, bueno, en realidad sí, vivo constantemente pérdidas a lo largo de mi existencia. Y hay muchas. Entre estas, si quieres, por nombrar algunas rápidamente, la pérdida cuando cambias de país, como en mi caso, digamos directamente, el duelo migratorio, Claro, cuando cambias de país, indiferentemente de por qué te pases. claro. Si viene por trabajo, si vienes que tenías algún problema en tu país y veniste a otro país, no importa por qué, todos pasamos un duelo migratorio. Aunque al principio, como ya en la mañana estaba hablando con una persona, me dice, aunque al principio al llegar al otro país todo lo miras color de rosa, llega un momento, a unos más tarde que a otros, en que empieza a tenerse ese duelo de ya no estar en tu país, que la cultura, etcétera. Hay mucho por hablar por el duelo migratorio. También sufres duelo cuando pierdes una relación, ya sea un divorcio, una separación, una amistad. Por todos esos se viven duelos, o Claro, sea, se vive el dolor de la pérdida de lo que perdiste. por supuesto. Cuando pierdes un trabajo, igual, si te despiden o si renuncias. Claro, El hecho de ya no estar donde estabas, que tus compañeros, que la rutina, todo eso es un duelo que vives. exacto. El duelo por enfermedad. Mm, Esto es algo, Silvia, de que se viven duelos no solo por enfermedad que te pueda pasar a ti, sino que también por alguna enfermedad que le pueda estar pasando a algún pariente cercano tuyo. ok. Y eso a veces es hasta lo que le llaman los duelos anticipados, que es cuando, por ejemplo, le diagnostican a alguien un Alzheimer, que tú vienes y dices, bueno, ya no va a volver a ser nunca el mismo que antes era, No, empiezas como que a vivir un duelo anticipado, exacto. los familiares, no, y también la persona, porque cuando inicia está más consciente que después. Entonces, ese duelo que se vive por ese tipo de pérdida, que es una pérdida de Mira, salud. mi mamá, me haces acordar algo, mi mamá murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer de pulmón y nos informaron de que tenía 6 meses antes de su partida real, así fue y calculamos justo. Fue increíble, los 3 hijos, hicimos el duelo anticipado y empezamos a saldar todas las cuentas que estuvieran pendientes, cuentas emocionales, hicimos viajes con ella, le preguntamos a dónde le gustaría ir que nunca había ido, la llevamos a Disney, que ella nunca había estado, fue maravilloso y realmente cuando ella partió, estábamos tan en paz, la amábamos, ¿no? Pero teníamos una paz interior de haber sabido que la despedimos, que saldamos todo lo que quedaba pendiente, que charlamos todo lo que quedaba pendiente. Mira, mi madre era alemana y habían venido y habían entrado al continente por Paraguay y luego vinieron a la Argentina, bueno, saliendo de la guerra, en fin. Y yo tuve tiempo de grabar todo eso mientras ella me contaba toda su historia. O sea, fue tan mágico el poder. Por eso yo dije, hay enfermedades que si bien es cierto son muy dolorosas porque te llevan a perder un ser muy querido, pero te permiten la nobleza de despedirte con tiempo, que creo que a veces es mucho más sanador que el tener que despedir a alguien que en un accidente partió o de un infarto murió y algo tan repentino en donde vos decís, le hubiera querido decir tantas cosas que no hice. Bueno, por Es, eso tenemos que vivir siempre como si fuera el último día, ¿no? Tenemos todo es, ese vencimiento y nadie sabe qué día. Así nadie que sabe. es así. Nadie sabe, Silvia. Y en esto es bien importante esto, porque entre más sabes respecto al duelo, respecto a la muerte, más consciente estás y empiezas realmente a vivir cada día como si fuera el último, porque estás más consciente. No es que estés con miedo, que eso es otra No, cosa es otra diferente, porque cosa. les digo yo, eso es otra cosa, de que estés, ay, me voy a morir, me voy a morir. No, no es eso lo que se busca. Lo que se busca es esa conciencia, eso como tú dices, de estar ay, más tranquilo y estoy más en paz, pude despedirme bien, pude estar bien con ella, pero igual hacer algo por ti mismo también, no es solamente
porque sepas que te vas a morir, el que tengas que empezar a vivir una buena vida. Como tú bien nos dices en muchos de tus en vivos, en muy de lo que nos presentas tú en tus redes, es Sí, precisamente eso, el vivir bien, comer bien, estar bien. Eso es el vivir con conciencia tu conciencia, día a día. Porque el absolutamente, buen vivir, siempre lo digo, el buen vivir hace un buen morir. Si yo he absolutamente, vivido bien, muero bien. Y absolutamente. esto también viene mucho, y perdón que haga el paréntesis, no, no me lo interpreten a mal que quiera vender algo, pero por darte un ejemplo, hay un curso que yo tengo que es el curso Mi Legado. En Ajá. eso yo les hago el énfasis de hagamos un legado en vida por escrito, que cuando tú terminas de hacer el curso, tú tienes algo por escrito para entregarle a tus hijos, a Qué, tus nietos, qué para que lindo. puedas con tus propias palabras contar quién es Silvia. Entonces, cuando lo lean, ¡ay! Ella era. Lo que tú hiciste maravilloso, de que me dijiste, filmé a mi mamá de todo, que contó su historia, es eso, el contar tu historia, que va un poquito más allá, porque el legado no es solo el contar la historia, sino que qué quieres decirle, qué quieres dejar, qué huella quieres dejar. Y en este legado hasta tienes un espacio libre para que tú puedas y han habido personas que lo han hecho y me dicen, mira, yo quisiera pasar la receta que viene desde mi tatarabuela y se la quiero dejar por escrito a mis hijos o a mis nietos, ¿me entiendes? O sea, son Espectacular. cosas que se deja como legado y que lo puedes entregar en vida o lo puedes entregar muerto. A mí Entonces, me pero parece es un curso muy que lo interesante tenemos. todo esto que vos contás y no nos despidamos sin decirle a la gente, no solo los servicios que vos ofreces a distancia, porque vos, hoy en día usamos la tecnología para todo, y sino también todos los cursos que ofreces. Me parecen maravillosos. Yo estuve mirando todo lo que son tus propuestas y realmente son propuestas que para quien está interesado en estas temáticas es para profundizar y para sanar, sobre todo para sanar y mucho. Decime una cosa, Marley, porque, bueno, yo soy amante de los animales y vivo con 4 mascotas, así que amo mis animales. Y he pasado por muchas partidas de ellos, porque tuve siempre muchos animales. ¿Cómo se trabaja, se atraviesa la partida de una mascota en comparación, si quisieras, con un ser querido? Pues para mí es un ser querido, entonces, ¿es todo lo mismo? ¿Cómo lo manejas? Fíjate que lo que sucede con el duelo de mascotas es de que el duelo de mascotas entra entre los que se llaman duelos no reconocidos. Existe, digamos, como que la división en los duelos no reconocidos, entra no solamente el duelo de mascota, también entran los duelos cuando pierdes a un bebé que aún no ha nacido, que es gestal. También se pasa en los duelos cuando ciertas personas tienen un amante o algo por el estilo y ese amante se muere porque no pueden decirlo. Entonces Ah, es no, un duelo no claro, reconocido sí. porque no pueden estar estoy en duelo porque murió mi amante, ¿va? O sea, entonces son ciertos duelos que socialmente no son, por así decirlo, aceptados. Entonces, al no ser un duelo aceptado, lo que sucede es de que la persona lo vive más en soledad. Y al vivir un duelo en soledad y en silencio, lo que necesitas más cuando tienes un duelo es hablarlo. Si tú hablas el duelo y lo sacas, es lo mejor que puedes hacer, no callarlo ni ocultarlo. Una de las primeras cosas que se aconsejan dentro del duelo es que tú lo expreses. Esto es para hacer el ejercicio que cuando tienes muchas cosas en la mente, Silvia, y no me dejarás mentir, las ideas están, los pensamientos están, y está, te viene uno, te viene el otro, y se te alimenta uno el otro. Pero, ¿qué sucede cuando lo cuentas? Alguien viene y te dice, ok, Silvia, pero cuéntame, ¿qué sientes? Tú paras un momento, todos esos pensamientos que tienes, los ordenas para poder hablarlos. Perfecto. Eso es el proceso que se hace en acompañamiento, por medio de la escucha activa. Entonces, yo te escucho, tú hablas, tú como doliente. Entonces, ¿qué haces? Ordenas, lo dices y es el primer ejercicio. Ya ordenaste, ya lo expresas ordenado. Ahí viene la segunda fase. Al momento de expresarlo, te escuchas.
y si te escuchas, empiezas tú mismo a darte cuenta si lo que estás diciendo va bien a lo que realmente quieres decir. Entonces viene la tercera fase. Tú misma o corriges las cosas y dices, bueno, estoy diciendo, me voy a inventar algo. Es que casi siempre, puedes decir, casi siempre lloro en las mañanas cuando salía a pasear a mi perro. Lo dices y te escuchas. Después recapacitas y dices, no, Marley, no es casi siempre. Y es solamente de vez en cuando, porque es cuando, más que todo cuando está nublado. Entonces tú misma vas como que dándote cuenta de las cosas que a veces en nuestra mente están y que o se agrandan mucho o que se Es que achiquitan sí, mucho. en realidad esto es Eh, lo que pasa en una sesión de terapia, ¿no? O sea, el ya escucharte, o sea, mucha gente va a terapia y el escucharse, el poder escuchar lo que relatan ya las ordena. Luego tienen la voz o la perspectiva de un profesional que les muestra tal vez sus puntos ciegos o lo que no están viendo, pero ya el escucharse es sanador. Por eso el contexto terapéutico es sanador per se, más allá de quien tenés enfrente porque te estás escuchando. Ahora, si además tenés un profesional que puede darte un feedback, unas miradas que vos no estás viendo, te ayuda a sacar del inconsciente y ponerlo en el consciente, creo que es maravilloso. O sea, lo que estás de alguna forma representando, describiendo, es sin duda un contexto terapéutico donde la persona se escucha y se ordena y luego vos estás ahí para ayudar. Sí, la labor más que todo de acompañamiento es precisamente esa, es el acompañar el proceso por medio de la escucha activa. Pero ahí viene la segunda parte, que es te empiezo a hacer preguntas respecto a, te hago lo que se llama también en todo lo que es el hacer de espejo, el preguntarte, Silvia, ¿estás segura de esto que me estás diciendo? Es así todos los días? Es que así lo... Entonces se hace el que tú misma empieces a ver realmente lo que es. Claro. Entonces es la combinación entre lo que es la escucha activa y las preguntas poderosas que le llaman, ¿verdad? Que es Exacto. algo importante para poder verlo. Entonces, volviendo a lo de la mascota en sí, ¿qué hacer? En primer lugar, es estar consciente de que la sociedad no acepta de por sí este tipo de duelo. Entonces, las personas que están cercanas a la persona que perdió la mascota tienen que estar conscientes que la persona se está sintiendo sola y que para la persona era un ser de su familia, Hijo, era otro miembro más un de la familiar, familia. claro. Yo Y igual entonces hay creo, que igual tratarlo. Marlic, yo no sé, creo que eso está cambiando, creo que está cambiando la mirada sobre estos seres sintientes. Hay mucha movida acerca de aceptarlos y aceptar su existencia como un ser que siente. Y creo que hoy cada vez más, mira, en este país por lo menos a mí me alegra mucho que cada vez que salgo a la calle, cada día veo más perros eh, paseando personas, paseando perros, pero que te das cuenta que no son perros de raza, son perros adoptados o perros rescatados. Y a mí me encanta porque empezamos a salir un poco del tema glamoroso de la raza en particular para lucirme con el perro que tengo y empiezo a sentir un vínculo con ese callejero, con ese rescatado, con ese adoptado. Y a mí me encanta y siento cada día esto está ampliándose. Hoy acá al menos, yo no sé si es porque es la gente con la que yo me rodeo, o sea, claramente cualquier persona me conoce y la gente que está cerca mío va siempre a entender desde el corazón lo que significa un animal para mí, sobre todo mis mascotas, pero tengo muchos otros animales. Yo amo la vida en sí y los animales para mí son seres que merecen esa vida. Entonces yo creo que acá por lo menos eso está cambiando. Claro que he escuchado muchos años atrás gente ridiculizando a alguien que lloraba por la pérdida de una mascota. Lo he escuchado cuando era más chica. Hoy creo que no es tan así. Opinen los que están escuchando si quieren. Es más, quiero decirles que estoy anotando algunas preguntas que entran para no interrumpir a Marlí. Anoto la pregunta para después hacérsela cuando tengo un espacio para hacer, pero comenten lo que quieran y si puedo ir leyendo, lo voy leyendo y si no, le paso después la pregunta. Decime. También otra de las cosas, Silvia, es de que al momento de tener un duelo por mascota, lo primero que se recomienda hacer es hablarlo, por lo que ya expliqué. Entonces, lo primero es hablarlo. Cuando lo hablas,
tú también lo validas. Esto es para cualquier tipo de duelo, no solo para mascota, para cualquier tipo de duelo. Lo principal es validar el sentimiento. ¿Qué significa? Darme cuenta, sí, me dolió, sí estoy en duelo. Porque si no lo dices, no lo reconoces, no puedes tú venir y transitar por las etapas. Exacto. Cualquiera de las pérdidas que haya se pasan por las etapas, que ya más adelante pues las voy a así explicar, pero digamos, todos se pasan por las etapas. Pero algo importante que puede hacerse respecto a contestar ya tu pregunta de qué hacer cuando muere una mascota, pueden hacer rituales de despedida para tu perrito, para tu gatito, para la mascota que tenga. Pueden hasta sembrar un árbol en honor a ese perrito o a ese gatito. Pueden venir y tener un altar dentro de... Pueden también escribirles cartas, el hacer unas especies como de rituales funerarios, dependiendo de qué tantas posibilidades tengan de espacio dentro de su casa, digamos, como para poder hacerlo, o bien pueden hacer algo pequeñito dentro de sus casas donde lo recuerden, algo así como aquí tengo su collar, aquí tengo una foto con él, y tenerlo siempre como un recuerdo, como una especie de altarcito que puedan tenerlo para su mascota. Marley, ¿vos qué opinás de generar rápidamente un reemplazo de esa mascota? Es decir, parte una, me doy el tiempo de duelarlo, pero rápidamente, si para mí es muy importante convivir con una mascota, reemplazarla, entre comillas, por otra. Como que no es un reemplazo, es una nueva presencia, pero es la presencia de una mascota. ¿Qué opinas? Fíjate, Silvia, que tú acabas de decir algo muy importante, que tú dijiste después de haber pasado mi duelo. Claro, Eso dijiste tú bien claro. claro, Entonces, si claro. ya transcurriste tu duelo y ya estás preparado para, perfecto, puedes tener otra mascota, ya sea de la misma raza, que a veces hacen eso, ¿va? Que compran el mismo color de la misma raza y todo igual, o bien de otra diferente. Pero eso depende mucho de la persona, Claro. porque si no le hacen más daño a la nueva mascota, y se hacen daños a sí mismos, porque se han dado casos en que lo hacen tan rápido por querer reemplazarlo, que lo que sucede es que le empiezan hasta a decir el mismo nombre del otro, empiezan a enojarse porque no actúa como actuaba el perrito que se murió. Exacto, exacto. Mira, me pasó gente que vive cercana a mi casa, hace poco me los encontré y ella me hablaba de que tenía un caniche nuevo que reemplazaba, porque el marido se lo compró para reemplazar el que se le había muerto, pero que ella no podía conectar con ese, porque no era el anterior. O sea, le quisieron hacer un regalo, como diciendo, bueno, te dolió tanto la pérdida del anterior, te regalo uno nuevo, y ella no puede conectar con el nuevo, porque es como que todo el tiempo lo compara con aquel, y me parece que tiene que ver con no haber hecho un buen duelo, como para decir, ok, te despido y ahora sí le doy la bienvenida a uno nuevo. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando queremos ayudar a alguien que porque lo vemos muy triste, porque perdió, le regalamos algo, tal vez sea contraproducente, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjate, Silvia, que no pasan esas cosas no solo con los animales, Mm, sino que también hasta pasa cuando alguien se ha divorciado, principalmente si es hombre o ha quedado viudo, claro. que son de las cosas que más pasan, aunque no lo crean. Sí, Porque ¿qué pasa? Todos los amigos, ay, no te preocupes, ya vas a encontrar otra. No, si estás joven, ya no, si lo que más sobran son mujeres. Y empiezan con que salgamos, salgamos. Y han habido casos de que hasta muchos consultantes que me dicen, Marley, no me dejan vivir mi duelo. Porque a cada rato me están queriendo presentar a mujeres, que queriendo presentar a otras, cuando lo que menos quiere es conocer a alguien. claro. Entonces son cosas parecidas, por supuesto no son No, no estoy iguales, diciendo, pero es cosa parecida, porque igual como quieren sustituir rápidamente a la novia, a la esposa, ya sea porque se haya muerto, porque hayan divorciado, porque se hayan separado, igual quieren rápidamente sustituir una mascota por otra, cuando no es así de fácil. no, no, y Ahí esto te es muy acuerdas que sí importante, el tiene tema que pasar transitar el un duelo para que proceso. no quede encapsulada esa energía de pérdida no tramitada, ¿no? Y me parece
que gestionar un dolor para darle su lugar, validarlo, darle el tiempo de sentirlo, abrazarlo. Me duele, sí me duele, me quedo en este dolor, no huyo de eso. Ahora, es muy importante esto y creo que ahí me gustaría tu opinión. Para mí es una cosa muy importante tramitar el dolor, como bien dijiste, dolor hay que duelarlo, tramitarlo hasta un lugar en donde sentimos que el corazón calmó y que ya empezamos a aceptar lo que en todas esas etapas del duelo no aceptamos y resistimos. Entonces, es el momento de aceptar. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no llega a ese lugar de aceptación y lo convierte luego en un lamento eterno, ¿no? En un sufrimiento permanente? Es como que se hace un chicle de no aceptar lo que pasó y la persona puede estar duelando a un ser querido durante años y cada vez que habla de la persona llora. Por lo tanto, te das cuenta claramente que no ha sido gestionado el dolor. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Fíjate, Silvia, que lo que sucede, y si me lo permites, quisiera explicar rápidamente las 5 etapas del duelo. Claro, Y así como que las entendemos bien. claro. Mira, la primera etapa, digamos, la con la que empieza, que es la negación completa, que es el shock, que es cuando acaba de pasar. Es bueno también hacer notar que estas 5 etapas del duelo no es que por fuerza se tengan que pasar las 5 o que todos las pasemos en todas las pérdidas que tengamos. No todas las personas somos iguales y las 5 etapas puede ser que las pasemos 1, 2, 3, 4, 5, puede ser que pasemos de la 1 a la 3 y luego la 5, o puede ser que se salten a las 5 y que no hayan pasado ninguna de las 4. Y también puede ser que estés ya en la 5 y de pronto retrocedas a la 2 o a la 4. Entonces, es así de variantes todas. Entonces, si ya tenemos ese concepto de que no son lineales, sino que pueden ir variando, empezamos la primera, que es el shock, que es donde completamente esto no me puede estar pasando a mí, esto no es así, y es el primer momento que se vive. En el segundo empieza lo que se llama la ira. ¿Qué sucede? Se empiezan a enojar, se enojan, como decía alguien que está viendo, se enojan hasta con el muerto, decía, o sea, es un enojo completo con todo. Te enojas contigo mismo, te enojas con la situación, si eres creyente, te enojas con Dios, te enojas con la sociedad, Claro, por eso se llama ira, estás en completo enojo con. claro. Luego empieza la etapa de la negociación. La negociación es, ¿y qué pasa si hubiera hecho tal cosa? Y empiezan los si hubiera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si pasa esto, y si pasa, y empiezas a tratar como de negociar. ¿Negociar con qué? Negociar con la vida, negociar con todo, negociar para tratar de aliviar ese dolor que sientes y tratar de que se minimice el mismo. Cuando ya te das cuenta y caes en que no importa qué hagas, no importa qué negocies, no importa qué digas, de todas formas ya lo que se perdió, indiferentemente de la pérdida, viene la etapa del dolor profundo, que es lo que le dicen el dolor total. Porque no hay ningún otro sentimiento que tengamos los humanos que cuando tenemos un duelo. Que Porque es el dolor total. tristeza pura, ¿no? Es la tristeza más profunda, claro. Pero te duele todo, por eso dice, porque no solamente es el cuerpo, es el alma, es el sentimiento, todo, es un dolor total. Y ahí es donde hay que tener más cuidado, porque hay personas que entran a tal depresión que sí es cuando realmente ya se dan cuenta que, pero ese momento es el más álgido, el más pico, se puede decir, pero pasa. Es que eso es lo que tenemos que tener todos en la mente. Pasa y hay que vivirlo, porque lo que sucede es que nosotros como seres humanos intentamos evitar el dolor a toda costa. Entonces ahí es donde están los duelos cuando no son bien gestionados, porque evito tanto doler, evito tanto que llegar a ese punto, que mejor no me hables de eso, no, yo necesito, yo lo paso sola.
y me entiende, yo no hago ningún ejercicio, yo no necesito esto, y entonces va pasando, y el dolor se va acumulando, y se va como que poniendo una gran piedras detrás de ti que las vas cargando todo el tiempo porque no las sacas, no las hablas. Tal cual. Y de ahí viene la quinta etapa, que es la resignación, no, sino que es la aceptación, Ojo con porque no es la lo diferencia, mismo es muy resignarse importante. que aceptar. Resignarme es entender que no lo puedo cambiar, pero no lo acepto. Entonces, aceptación es fundamental porque ahí sí puedo soltar, ahí sí me desapego de esa pérdida. Y ahí entendí que no hay nada que pueda hacer, que mi vida sigue y que tengo que hacerme cargo de ella. Dejar de querer mover muros con la mano que no se pueden, que es lo que intenté hacer en las etapas anteriores, hacer lo que decimos renacer al muerto, y no se puede. Cuando entendemos que no se puede, en lugar de caer en la resignación, que es la queja, es el sentir que la vida me traicionó, es que yo merecía otra cosa, y por qué me pasó esto, y por qué a mí. Entonces, cuando entramos en ese Exacto. lamento, es cuando yo te digo que se puede hacer el chicle, la extensión hacia el sufrimiento, que es ya este lamento permanente en donde ya entro en una dosis de queja macro, mega, y ahí es donde no puedo terminar aceptando, sino que me quedo a vivir en ello, ¿no? Exacto. Y ahí es, Silvia, donde siempre se dice, tú no puedes escoger, Silvia, cuáles son las pérdidas que vas a tener en tu vida, cuáles son esos dolores que vas a tener. El dolor es un sentimiento y como tal no puedes controlarlo, pero el sufrir sí es tu elección. Muy bien. Yo Entonces es digo, el cuestión dolor de, es ¿quién necesario, elige? Bueno, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Punto. Acá está cada uno eligiendo. ¿Querés sufrir? Ok, es tu decisión, pero el dolor es otra cosa. El dolor es biológico y es necesario y tenemos que tramitarlo. Biológico, emocional, duro, dificilísimo. Pero si lo quiero, si dejo que entre la mente y el ego, ahí ya se convierte en sufrimiento. Y cuando se convierte en es, sufrimiento, ahí se hace es, una agonía, pero tiene que ver con un rol de victimización en donde yo necesito que el mundo que me debe, exacto. se haga cargo de mí, porque pobre yo estoy sufriendo. Entonces, ojo con esta diferencia, ¿no? El sufrimiento es un infierno y nos lleva al infierno. El dolor hay que tramitarlo, pero nos lleva a la paz una vez que lo aceptamos. Una vez que lo aceptas, una vez, como yo siempre digo, que lo integres a Ahí, tu vida. Porque exacto. no es que dejes de querer a la persona, no es que dejes de amar a la persona o a tu ser querido o a tu mascota. Cuando tú pierdes a una mascota, dime, tú vienes al pasar el proceso, tú vienes y tienes otra mascota, pero eso no significa que no va, que vas a dejar de amar a la anterior. Tú la sigues queriendo, la sigues recordando y la vas a seguir recordando toda la vida, Exacto. pero es ya formó parte de ti, no estás continuamente llorando y sufriendo por eso. Probablemente, y eso es algo que sí pasa, hables de se te quiebre la voz o se te llenen los ojos de lágrimas, pero es normal, es un sentimiento normal. El meterte a y el ya empezar a sufrir, eso sí ya no va, Es porque opcional. ahí sí, ahí Marley, ya no. mi querida, para los que no son tanatólogos, claramente especializados como vos, pero nos pasa a todos en la vida que tenemos un familiar o un amigo que está atravesando un duelo. ¿Qué es lo aconsejable en ese caso? ¿Qué hacemos nosotros como amigo o familiar de esta persona que está atravesando un duelo? ¿Cuáles son las instrucciones a seguir? Fíjate que aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Muchas veces, por esa incomodidad que tenemos de no saber qué decir y queremos ayudar, entonces nos ponemos a hablar por hablar. Y a veces hacemos más daño que bien. Cuando a veces simplemente la otra persona lo que necesita es nuestra presencia, es que estemos. Entonces, algo recomendable es, si tú tienes a un amigo o un familiar que está doliente, simplemente llega con él, escúchalo. Claro. Y al decir escúchalo, no es, trata de, uno oye llover, oye las noticias, oye el radio, oye la televisión, pero el escuchar es algo más, el voy a ponerte mi atención.
Voy a estar en este momento para ti, Silvia. Dime, ¿cómo te sientes? Claro, Dime cómo estás. ¿Necesitas algo? Y sí, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Los dolientes empiezan a repetir la misma historia. Es que fíjate, y empiezan a decirlo. ¿Y qué es lo primero que dices? Ay, sí, ya me lo contaste, sí, ya me lo dijiste. Y entonces lo cortas, y eso es malísimo. no, Porque claro, en el duelo lo que tiene que hacer la persona es hablar, sacar. Y si 1000 veces te dice lo mismo, escúchalas 1000 veces como si fuera la primera vez que te lo está diciendo. Porque ¿qué pasa? La persona necesita sacarlo, necesita estructurar las ideas que tiene en su mente para ir integrando ese dolor a su vivir. Entonces, primera recomendación, escuchemos, bien, no callemos, bien, no nos comparemos, no empecemos a hacer de, Silvia, pero si a mí lo mismo me pasó y a mí me pasó en menos de un mes, Silvia, ¿qué te pasa? ¿Por qué no las pasaste ya? Y eso, ¿qué es lo que sucede? En lugar de hacer sentir bien a la otra persona, la hace sentir incómoda de, ay, yo sí no puedo, me está diciendo que soy un inútil porque él sí puede y yo no. Eso es lo peor que puedes hacer. claro. Mira, nosotros los terapeutas o psicólogos, alguien decía, yo atravesé mi duelo con un terapeuta, gracias a Dios, alguien comentó. Le digo, sí, gracias a Dios tenías ese acompañamiento de un profesional. Pero vos fijate que un profesional, sería mi caso, nosotros acompañamos al duelante. No podemos decirle lo que, nada más que acá estoy para escucharte, sostener su dolor, sostener su angustia, acompañarlo mientras atraviesa esto y darle en el momento en que entra en esa ira terrible, en el momento en que entra a negociar, en el momento en que entra con la tristeza a posibilidad de resignación, damos algunas perlitas en ese momento para que puedan salir, pero la función nuestra es acompañar, no podemos arreglar nada, no podemos adelantar nada, no podemos acelerar nada, no podemos hacerlo, pero sí acompañar con mucha compasión, mucha empatía y sobre todo eso, ¿no? Abriendo tu corazón como humano que ha duelado algo para que el otro sienta que vos lo comprendés, que simplemente tal vez no estoy duelando a tu familiar, pero ya duele a uno Ujú, mío o ya duele algo en la vida. Y creo que ese ujú. acompañamiento es maravilloso. Por eso, para mí, todo lo que es el acompañamiento terapéutico en momentos de crisis o de duelo es maravilloso. Las Otra palabras de las que, cosas, las palabras que nos recomendás decir, es decir, cualquier persona está acompañando y escucha, como vos decís, estuvo escuchando todo lo que le dice, perfecto. ¿Qué comentario hace? ¿Qué palabras son adecuadas? ¿Qué sugerís? fíjate que no es que exista una como receta de cocina que te pueda decir, mira, este es el menú y esto es lo que puedes decir, porque Claro, depende mucho de circunstancias. Yo te puedo decir que no decir, como eso, esto que te estaba eso, diciendo. no decir. La otra es, por ejemplo, cuando se muere, digamos, se muere el papá de alguien y queda un hijo joven, y lo primero que dices es, ay, le llegan a decir, ahora eres el mayor, ahora es el jefe de la familia, en ti cae tu responsabilidad, cuida a tu madre, cuida, porque los cargas de una responsabilidad que no les No, pertenece. claramente. Yo más bien te diría, en lugar de venir y decir, ¿qué nos recomienda decir? Yo te diría, lo que debes hacer es, fíjate bien, ¿qué necesita esa persona en ese momento? Muchas veces lo que necesita, a veces hasta se olvida el comer, se olvida el cubrirse, entonces llévale algo con que taparse, Claro, alcánzale una sopa, llévale un café, quédate sentado a la par, escucha, si quiere hablar, que hable, bríndale tu apoyo. Por ejemplo, si estás cerca de y sabes que tiene niños pequeños y que necesita y se le acaba de morir el esposo, por darte un ejemplo, llámala, mira, voy a pasar por tus hijos esta semana a llevarlos al colegio. No te preocupes, yo te ayudo con eso. claro, Sí, claro. ¿por qué esperar a que la otra persona te llame? ¿Qué es lo que hace uno? Cualquier cosa, llámame, le dice uno a la persona doliente. La persona doliente no va a llamar, va a estar tan metida en su sentimiento. Llama tú a esa persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Mira, puedo llegar hoy en la tarde. ¿Quieres que te ayude a hacer la limpieza?
Mira, ¿quieres que te ayude a sacar a los perros? Mira, ¿quieres que me lleve a tus hijos? Mira, mis hijos van a pasar al parque, ¿quieres que me los lleve conmigo? Tantas cosas que puedes ayudarle a la otra persona a hacer, más que Acabas hablarle. de mencionar algo que me disparó una pregunta importante, porque hablabas de los niños, y yo decía, ¿cómo integramos, cómo incluimos a los niños y a los adolescentes en un proceso de duelo, ya sea familiar o de alguien cercano, de una manera sana, ¿no? De una manera adecuada? Porque ahí otra vez, no sabemos, los padres no saben qué hacer con un niño que murió no sé quién y entonces no saben cómo decirle, qué decirle. Me parece que es información muy rica esta. ¿Sí? Fíjate que eso es muy cultural, Silvia, porque depende mucho de cada país, digamos, el que a veces los incluyen más que otros, pero por lo regular en varios, incluyendo Guatemala, que es el mío, pero en varios tratan así como de ocultarlo. Y ahí es donde empezamos a usar eufemismos, que son cualquier otra palabra, menos decir la palabra muerte o falleció. Ajá. Entonces, ¿qué empezamos a utilizar? No te preocupes, el abuelito se durmió o el abuelito se fue de viaje, Ah, el abuelito, entonces, ¿qué sucede? El niño, dependiendo de la edad que tenga, va a ir pensando, y me sucedió con varias personas que he acompañado, que me dicen, mira, yo pensé por mucho tiempo que mi abuelito estaba enojado conmigo, claro. porque me dicen que se fue de viaje y nunca más me habló. ¿Y Mm, dónde está? ¿Y por qué no me llamaba? claro. Hubo otro caso que hasta me contó la persona que ella, cuando llegó su papá, ella estaba jugando en el patio de su casa. El papá entra, la saluda y ella dice que solo así le hizo de lejos y siguió jugando, no lo fue a saludar. El papá entró a su casa y ahí le dio un paro cardíaco fulminante y murió el papá. Ella nunca lo supo. No, Simplemente dice que llegó la ambulancia, se lo llevaron y ella, ¿qué pasó? Y todos, nadie le decía nada. El pacto de silencio que le dicen, que es malísimo, tremendo, porque no hay nada peor que no decir la verdad. claro. Entonces, ¿qué sucede? Ella creció con el pensamiento, mi papá se enojó conmigo y Ay, se fue por mi culpa. claro, 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 típico eso, claro, claro. El niño inmediatamente toma la culpa, se hace responsable de lo que pasó. Como en cualquier divorcio, el niño siente que el padre se fue porque no lo quiere o lo que fuere. Eso pasa todo el tiempo, es terrible. Y entonces, lo que se recomienda siempre, Silvia, es decir la verdad con palabras adecuadas según la edad. Para esto sirve mucho también el utilizar metáforas. Puedes usar metáforas como la naturaleza. Mira, así como existe el día, está la noche, así como nacemos, así moramos. Claro, Mira las flores, mira, digamos, que sirve mucho, principalmente, digamos, aquí, digamos, donde yo vivo en Canadá, que son tan marcadas las estaciones, bien puedes decir así como las estaciones del año, pero en todas partes, así como está el invierno, existe también el verano, empezar a tratar de que el niño entienda con cosas que ve qué es la muerte. claro. Ahorita hay un montón de cosas dentro de internet, cuentos Sí, que un hay sobre la montón. muerte. Entonces puedes ir incluyéndolos y diciéndoles, principalmente él, está pasando esto, ¿quieres ir al funeral? Claro. Por supuesto, en determinada edad, ¿va? No le vas a preguntar a un bebé o algo por el estilo No, que no tiene, pero si ya está un poquito más grande, el preguntar, ¿quisieras ir? ¿No quisieras ir? Y después de que ha pasado todo, si ha ido al funeral, a veces hay niños que su forma de expresar su tristeza y su dolor es a través del juego. Entonces a veces se ponen a jugar ah, sobre que está el velorio o mm, que está el entierro y los padres no entienden, pero ¿por qué está jugando de eso? O qué falta de culpa, respeto, claro, cuando es algo natural. Eso claro. es con niños, o sea, el tener en cuenta que el niño se pronuncia así, que el niño escoja y decirle la verdad al niño. Ok. Y con adolescentes, hay que dejar que el adolescente busque a sus pares. Ajá, Porque, ¿qué sucede? Queremos nosotros como padres de que, mira, se murió tu abuelo, por darles un ejemplo, quédate aquí con nosotros. Pero ese
esa etapa de la adolescencia, donde están viviendo ellos de por sí un montón de duelos, porque el duelo de dejar niños, el duelo del cambio del cuerpo, el duelo que tienen Otro, mentalmente, sí, un duelo y, terrible. y aparte que se muera alguien, lo primero que hacen es buscar a sus pares, buscar a sus amiguitos, a sus compañeros, y a veces hasta se van. Una acompañada me decía, mi hijo de 15 años me dejó sola en la funeraria por irse con sus amigos, y ella enojadísima cuando es de los Sí, niños. no lo comprenden, no lo comprenden, lo juzgan, lo culpan. Y es una necesidad de ir con su comunidad, con sus pares, ¿no? Con sus Donde se padres. siente comprendido en el dolor o en lo que pueda expresar. Exacto. Y esto también, no me lo mencionaste, pero lo menciono yo, el de las personas de la tercera edad, Ah, sí, funciona los adultos mayores. igual. Ujú, muy importante. Funciona exactamente igual. Porque, Ah, ¿qué pasa? Nosotros pensamos, ay, no, que porque son muy grandes, que le va a afectar, que pobrecito, que mejor no se entere y se oculta y se oculta. Y es lo peor que puede pasar. seguro. Decir las cosas, la Ah, verdad, mejor. decirla con calma, decirlo como fue y que escoja, igual que los niños, si quiere o no quiere ir. Porque después es más el dolor que les provocamos que el de decirlo en el momento. Marlene, nos estamos quedando sin tiempo y la verdad que me parece un tema apasionante. Creo que podríamos hablar 3 horas más porque sos como una biblioteca abierta. Pero no quiero, se nos va el tiempo y no quiero dejar de mencionar primero que vos cuentes rápidamente cuáles son los cursos que ofreces y de alguna manera va a estar acá, por supuesto, en el copy tu arroba de Instagram para que se puedan comunicar con vos. Igual está en el flyer que mandé, ahí está la conexión, pero me gustaría que sepan que vos, qué es lo que ofreces en este respecto, con respecto al servicio de tanatología. Gracias, Silvia. Bueno, yo lo que ofrezco son acompañamientos individuales, así cara a cara, como estamos tú y yo. Son acompañamientos de 1 hora. Bueno, se trata, no se trata, sino que hago en esto de que se pase directamente todos los procesos del duelo hasta llegar a que la persona ya los haya transitado y haya integrado ese dolor a su vida. Entonces Maravilloso. hago lo que son acompañamientos en duelo, también acompañamientos en final de vida, como les platiqué a un inicio. Entonces Bien. doy ese servicio. Tengo 2 cursos ahorita, que es el curso de legado, que es el que te mencioné, que precisamente empieza en junio. Entonces ahorita está en buen tiempo, digamos, como para apuntarse, que lo que se va a tener es al final el legado en sí, que tú vas a tenerlo al final del curso, y lo hacemos individualmente por sesiones, por videos que ya están grabados donde les voy guiando cómo hacerlo, pero tenemos sesiones semanales. En Ah, esas sesiones semanales nos juntamos todos los que están haciendo el qué curso. bueno. Qué bueno. Y entonces es bien enriquecedor, Claro. porque no es que vas a hablar sobre lo que tú vas a escribir, porque es muy propio, pero sí vas a contar sobre qué experiencias tuviste cuando estuviste Claro. realizándolo. Y se vuelven reuniones tan enriquecedoras Qué y bueno. que te digo que para mí es lo más lindo del curso, porque al final tú lo tienes y ya lo, digamos, como que ya lo sacas por escrito, de decir, mira, ahora me falta decir cuándo lo voy a entregar y cómo lo voy a entregar, Claro, qué que se han maravilla. hecho experiencias fabulosas como personas que han hecho hasta cenas especiales para entregarlo en vida, por Qué bueno, decirte, qué cuentan bueno. qué es lo que ha pasado, como otras que me dicen, mira, esto lo van a entregar cuando me muera, va, o sea, Ok, de claro. ambas cosas. Entonces está este curso El Legado, Bien. que también lo pueden encontrar en el Linktree que está arriba cuando se metan a mi Instagram, que Ok. es @SarabiaMarley. Sí. Entonces, en el Linktree ahí dice curso Mi Legado, entonces ahí entran y ahí pueden verlo. En tu Y vida. el otro curso que tengo es que se llama Reconstruyendo tu Vida, y ese es un curso para personas que no les gusta el cara a cara y que no les gusta ni tener sesiones ni nada, sino que lo quieren hacer muy individualmente. Entonces es un curso autogestionable que los lleva por todas las etapas del duelo, les da ejercicios y les doy evaluaciones para que ellos mismos puedan ver si sí o Qué si no bueno. están pasando por.
Y Espectacular. en cada una de las etapas pueden tener también, si lo desean, porque es hasta 3 sesiones conmigo individualmente, si tienen alguna duda o si quisieran Qué alguna cosa. bueno, me parece maravilloso, realmente unas propuestas lindísimas para quien quiera o esté muy interesado en trabajar esto, ya sea como terapeuta para ayudar a la gente, o sea, como para entrenamiento personal o para atravesar sus propios duelos, ¿no? Me parece sumamente enriquecedor. Todo lo que charlamos me parece enriquecedor. Yo estoy segura que la gente ha sentido lo mismo y te agradezco muchísimo, Marlí, el que hayas estado aquí, que nos hayas dado tanta información, porque nos has realmente iluminado con mucho de tu conocimiento. Y quiero agradecer que hayas venido y sobre todo a toda la gente que se ha quedado aquí casi una hora con nosotros, escuchando. Y bueno, y ahora esto, por supuesto, lo voy a subir al feed y te voy a mandar a vos también la copia para que puedas hacerlo al tuyo. Así que muchas, muchas gracias. En el copy voy a Gracias. poner todos los datos de Marlí para que ustedes puedan contactarla cuando quieran. Gracias, corazón. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti y gracias a todos por haber estado presente. Y la hora se pasó rapidísimo. Por eso te dije, se repasó muy rápido. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos encontramos en la próxima. Chao, un abrazo enorme a todos. Chao, Marlí. Gracias. Gracias.